Hola, bienvenidos a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin, y si estáis escuchando esto en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Hoy vamos a hablar del caso de Margarita Sánchez Gutiérrez, conocida como la Viuda Negra de Hospitalet o también la Viuda Negra de Barcelona, que asesinó a 4 personas e intentó asesinar a otras 3, aunque ya veremos que luego no fue condenada por ello. Bien, Margarita Sánchez Gutiérrez nació en Málaga el 26 de diciembre de 1953 y se casó a finales de los 80 con Luis Navarro. Luis Navarro trabajaba como conductor de metro en Barcelona. Nos situamos a finales de 1991 y bueno, la familia pasaba por una situación económica complicada, no llegaban a fin de mes, tenían 2 hijos, en ese momento la niña Sonia tenía 11 años y el niño Javier tenían 7. Y bueno, había un problema aquí añadido al problema ya económico de que no llegaran a fin de mes, y es que Luis Navarro, que es el marido de Margarita, es alcohólico. Como no pueden pagar el piso, a finales en 1991 vivían en el Hospitalet, vivían en la calle Riera Blanca. Como no pueden pagar el piso, se van a casa de la madre de él, que vive en la calle Caballero en Barcelona. En realidad les desahucian, lo que pasa que ellos cuentan una pequeña mentira, cuentan que van a cuidar al padre de él, que se está recuperando de una operación y que la abuela no puede cuidarlo sola, pero esto no es estrictamente verdad. Es cierto que le han operado, pero la realidad es que los han desahuciado. Se van a vivir, como os he dicho, a la casa de la madre de él. Esta señora se llama Carmen Nuez, la madre de él. Entonces, aunque Luis tiene trabajo estable en el metro de Barcelona, tienen muchas deudas, además derivadas también del problema que tiene con el alcohol. Margarita no se lleva nada bien con su suegra, tienen una relación y una convivencia bastante mala, y entonces también además Carmen les pide que, bueno, como viven en su casa, pues que le aporten una contribución económica a los gastos de la casa, y esto a ellos pues no les gusta nada. La convivencia es bastante complicada y bueno, pues hay bastantes discusiones en el domicilio. De repente, un día después de comer, la suegra de Margarita, Carmen, ingresa de urgencia en el Hospital Clínic de Barcelona porque pierde la conciencia y empieza a tener dificultades respiratorias. Al principio, bueno, pues se asusta, parece que no ingresa, pero no la pasa nada y vuelve a casa. El episodio se vuelve a repetir y llega a ingresar 5 veces en el hospital, siempre después de comer. Los médicos no entienden el porqué de estas dificultades, de estos ahogos, ni de estas dificultades respiratorias, ni de estos desmayos. En el primer ingreso, recordemos que son yo creo que 5 o 6 ingresos, en el primer ingreso no le hicieron ningún análisis toxicológico. En el segundo sí, pero no detectan ninguna intoxicación por ningún producto. Como la paciente se va recuperando, no le dan más importancia. A la tercera vez ya están muy mosqueados los médicos, pero las analíticas de sangre y de orina, etcétera, no dan ningún síntoma, vamos, no dan ninguna pista, y entonces deciden desplazarse al domicilio de la paciente y ver si puede haber algo en el ambiente que la esté afectando. Ella está asustada, pero les da permiso para que vayan a su casa, y allí pues ven que no haya escapes de gas, ni productos tóxicos que estén afectando a los alimentos, ni alimentos en mal estado, no ven nada. Por lo tanto, Carmen vuelve a casa, van pasando los días, sigue habiendo problemas de convivencia, sigue habiendo discusiones constantes, y Luis, además de los problemas con el alcohol, además maltrata a su mujer, a Margarita. Una vecina posteriormente les explicó a los policías que la madre y la hija tampoco se llevaban bien, o sea que la madre y la hija también se agredían. Bueno, la hija era una niña, en todo caso más bien agredía a la madre a la hija, y que la niña la amenazaba con contarle algo secreto de ella a papá, y que bueno, que sí que
que Carmen, al escuchar estos comentarios, Carmen, la suegra, sí que pensaba que qué secreto sería eso que sabía la niña sobre su madre. Carmen sigue teniendo estos ingresos hospitalarios extraños en los que no se sabe de qué vienen estos ahogos y estas dificultades respiratorias. Y mientras tanto, su hijo Luis, el marido de Margarita, también empieza a perder peso, y de hecho sus conocidos comentan que parece enfermo. A mediados de 1992, Luis ingresa también en el Hospital Clínico de Barcelona con los mismos síntomas que su madre, respiratorios. Al poco ingresa otra vez la madre. Ya en el hospital están súper mosqueados porque encima madre e hijo. Los médicos empiezan a pensar que puede ser una emanación tóxica de algo que hay en el domicilio. Instalan un detector de gases y no encuentran nada. Incluso lo dejan durante unas semanas, por si acaso no es algo que esté continuo, sino que fuera puntual, y tampoco detectan nada. Pero los problemas de salud persisten y no encuentran la causa. Lo que pasa es que Carmen está empezando ya a sospechar, la suegra está empezando a sospechar, y un día a una enfermera se lo cuenta y le dice que sospecha que su nuera está intentando de alguna manera, que no sabe, envenenarla. Pero lo cierto es que le han hecho multitud de análisis y no han encontrado nada, ningún síntoma de envenenamiento, ninguna sustancia. Entonces no saben si son imaginaciones de ella o qué está pasando. Pero cuando le van a dar el alta, ella está tan asustada que no quiere volver a su casa, está muerta de miedo, no quiere ir al domicilio y pide que por favor que la lleven a cualquier otro sitio, pero que no quiere volver a casa. Tiene unas crisis de ansiedad brutales, no quiere ir, le hacen una exploración psiquiátrica y deciden al final los servicios sociales llevarla a una residencia y no la llevan a su casa. Así que Carmen, de alguna manera, pues eso, sabe, intuye o algo, y tiene tal angustia que provoca que los servicios sociales atiendan su petición y la lleven a una residencia en lugar de a su casa, porque ella intuye que su suegra la está envenenando. Mientras tanto, Margarita pues se dedica en su casa a cuidar de los hijos, hace algún trabajillo por el barrio, limpiando casas, cuidando a alguna persona mayor, a hacer su vida, ¿no? Y se hace amiga de una mujer a la que limpia su casa, que se llama Rosalía Marcos. Esta mujer es una mujer muy peculiar porque su apariencia física es que parece una sin techo, una indigente, pero no lo es, porque ella tiene su casa, incluso, bueno, pues parece que se hace amiga de Margarita, como que, bueno. Y a raíz de esta amistad, Margarita descubre que una faceta de Rosalía que otras personas no conocen. Y ahora lo vamos a explicar. Hay un hecho que ocurre el 23 de julio de 1992. Rosalía nunca se había preocupado por la seguridad de su casa, no tenía alarma, no tenía nada, pero un día le pide a un vecino que le tome las medidas de la puerta y que le instale por favor una cadena de seguridad en la puerta. A este hombre le llama la atención porque Rosalía nunca se había preocupado por ese tema. Le pide las medidas y le dice que por la tarde volverá y le instalará la cadena. Y cuando vuelve por la tarde se encuentra la puerta abierta, entra y se encuentra con Rosalía, que está inconsciente en el sofá. Llama inmediatamente a una ambulancia, la llevan al Hospital Clínico y le diagnostican una insuficiencia respiratoria, que es la misma dolencia que le diagnosticaron, recordemos, a la suegra de Margarita. 10 días después, Rosalía muere a causa de una embolia pulmonar. Nadie pidió la autopsia porque no había ningún tipo de sospecha. Es una persona mayor que murió de un tipo de problema, como muchos ancianos, de una embolia pulmonar. Nadie iba a sospechar nada y ahí se queda. Pero siempre existe la sospecha de por qué Rosalía, una mujer que nunca había desconfiado de nada, de repente
quiere instalar una cadena de seguridad y ese mismo día que la va a instalar aparece inconsciente en casa. Puede ser que Margarita hubiera descubierto algo de la vida de Rosalía que no sabía nadie. Pues sí, porque Rosalía, a pesar de que a los ojos de todo el mundo parecía una mendiga, parecía una persona sin dinero, pues tenía más de 120.000 euros repartidos en varias cuentas bancarias, algo que Margarita había descubierto. Una vecina, una supuesta amiga de Rosalía, avisa a las sucursales bancarias de que Rosalía ha fallecido, y en la sucursal de la Caixa le dicen que una señora rubia ha sacado el dinero de las cuentas. Y bueno, pues esta vecina se lo comunica a la policía y la Caixa comunica que se han sacado de las cuentas de Rosalía 600.000 pesetas de la época. Dos reintegros de 600, en total 600.000 pesetas de la época. Y los empleados identificaron a esa mujer rubia y efectivamente era Margarita, la persona que había sacado ese dinero, y que además había acompañado en otras ocasiones a Rosalía a sacar dinero. Y claro, cuando ella fue sola y les dijo que la viejecita estaba enferma y que no había podido ir, como ya había ido en otras ocasiones con ella, pues la creyeron y le dieron el dinero, que había sido su estrategia para poder sacar el dinero. Además, Margarita tenía un problema de estrabismo bastante pronunciado, de hecho la conocían por el apodo de la bizca o la tuerta, y era muy fácil identificarla. Entonces, porque todo el mundo se quedaba con ese tema. Entonces enseguida identificaron a Margarita. Además había otro punto, y es que Margarita era analfabeta, no sabía leer ni escribir, y siempre iba acompañada de su hija Sonia, que era la que la ayudaba con este tema, que tenía 11 años en aquella época. Y entonces era fácilmente identificable. Entre el tema del ojo y que siempre iba acompañada de la niña, pues era fácilmente identificable. Paralelamente, pues Luis, el marido de Margarita, cada vez tenía más problemas de tema de respiración, cada vez tenía más, además del alcoholismo. Bueno, pues le daban esos ahogos que también le habían dado en su momento a su madre. Y el 18 de agosto de 1992, mientras paseaba, pues le dio un infarto fulminante y falleció de un infarto. Margarita incluso presentó una demanda reclamando una indemnización porque acusó a los servicios sanitarios de haber llegado tarde y no haberlo atendido de forma rápida, que no llegó a prosperar, pero bueno, no prosperó. Nadie sospechó nada porque, bueno, pues Luis había muerto de un infarto, pues ya está, un infarto. No hubo nada que sospechar, no había ninguna, no se hizo una autopsia porque no procedía, no había ninguna sospecha en relación a que Luis pudiera haber muerto de otra causa que no fuera la aparente, ¿no? Que era el infarto. Es decir, de momento había 2 fallecidos, recordemos, Rosalía y Luis, y ninguna denuncia. Y ninguna sospecha tampoco. Continuamos en el tiempo, nos vamos al otoño de 1992. Margarita sigue limpiando casas, cuidando a personas mayores, cobra ya la pensión de viudedad de su marido. Y bueno, también empieza a realizar estafas. ¿Qué es lo que hace? Empieza a vender supuestos electrodomésticos a precio de saldo en una fábrica donde ella dice que trabaja un conocido suyo y puede sacar los electrodomésticos más baratos, o también en otras ocasiones dice que los saca de una empresa que está en bancarrota, y entonces le dan el dinero y esas personas nunca llegan a tener los electrodomésticos. Entre las personas a las que intenta timar es a compañeros de trabajo que fueron compañeros de su marido en el metro. Y la niña, que ya tenía 12 años, siempre la acompañaba en estas estafas porque era la que sabía leer y escribir, porque recordemos que Margarita era analfabeta.
Varias personas la denunciaron por estafa y fue condenada incluso a 30 días de arresto menor por 6 faltas de estafa y a devolver 89.000 pesetas, que sí que devolvió. 2 años después devolvió el dinero con intereses a los compañeros de trabajo a los que estafó, compañeros de trabajo de su marido fallecido, a los que estafó con esto de los electrodomésticos. Pero es que esta mujer siempre andaba metida en este tipo de cosas. Además, en cuanto murió su marido, Luis, la suegra, que recordemos que Carmen, la suegra de Margarita, vivía en una residencia porque había tenido miedo de volver al domicilio, pues considera que Margarita se tiene que ir de esa casa, que ya no tiene por qué vivir ahí, y la echa, tanto a ella como a sus nietos, para ella volver a casa. Ella sospecha que su hijo ha muerto envenenado, pero como nadie la cree, nadie le hace ni caso, pues ella les echa de casa, ella vuelve a su piso y Margarita y sus hijos se vuelven a su barrio de origen, al L'Hospitalet. ¿Y a dónde se van? A la casa de Josefa, hermana de Margarita, que vive junto con su marido, que se llama José Aracil, en la calle Riera Blanca, muy cerquita del primer piso en el que vivieron, donde les desahuciaron la primera vez. Se va a casa de su hermana. Cuando lleva 7 meses viviendo allí, el 11 de mayo de 1993 muere Manuel Díaz, que era el vecino del 7º piso del bloque donde ella vive. Muere por una intoxicación sanguínea que los médicos certificaron como muerte natural. Pero la cuñada de Manuel dice que Manuel bebía un poco y que la mujer de Manuel estaba preocupada porque bebía, y que una señora le había dicho que poniendo unos polvos en la bebida él dejaría de beber. ¿Esta señora de los polvos que le dijo esto podría ser Margarita? Pues no lo sabemos. Pero el caso es que hay otro fallecido que pudiera estar relacionado con Margarita, pero sigue sin haber denuncia porque aparentemente ha fallecido por causas naturales. En esta época pues vuelve a intentar sus estafas con el tema de los electrodomésticos. Y bueno, además empieza a haber problemas en casa de su hermana porque se ve que José Aracil, el cuñado, además de perder el trabajo, pues tiene una amante. Y de pronto este hombre, que nunca ha tenido problemas de salud, bueno, sí que desde que perdió el trabajo también bebe alcohol, parece ser que el alcohol es una constante en este entorno, pues ingresa en el hospital de Belvitsche, bueno, perdonadme porque no lo sé pronunciar, por un cuadro confusional. A lo largo del mes siguiente ingresa hasta 5 veces en el hospital y después de la 5ª vez, el 14 de agosto de 1993, fallece. José Aracil, cuñado de Margarita, marido de su hermana, fallece. En este caso, la muerte se produjo por la enfermedad de Wernicke, un trastorno cerebral provocado por un déficit de tiamina, o lo que es lo mismo de vitamina B1, que se asocia con el alcoholismo. Lo curioso es que cada vez que ingresaba en el hospital, alguien sacaba dinero de sus cuentas bancarias. Esto es curioso. Llevamos 4 fallecidos relacionados en el entorno de Margarita. Nos vamos a agosto de 1995. Han pasado 2 años, nos situamos en 1995. Margarita decidió organizar una comida con la familia de un amigo de su hijo Javier, que eran los Cerqueira. Antonio, que era el cabeza de familia de origen portugués, no hablaba ni catalán ni castellano, pero bueno, pues como podía se hacía entender. Organizaron una paella. Antonio comió mucha paella y tenía mucha sed, y entonces Margarita le dijo: pues espera que te traigo un calimocho, un vaso de Coca-Cola con vino. Se lo trajo, se lo bebió y empezó a darle vueltas la cabeza, empezó que no podía respirar, cada vez se iba encontrando peor, sus hijos lo llamaron a una ambulancia y toda la familia se fueron al hospital, incluidos Margarita y los niños. Y mientras estaba en el hospital, alguien sacó dinero de la cuenta bancaria de este señor. Los médicos no le encontraron nada, no sabían a qué se pudo deber esto que le pasó, pero mientras estaba allí no se dio cuenta que le habían sacado dinero de la cuenta. Lógicamente está en otras cosas. De manera paralela, esto ocurrió en agosto de 1995, pues el 26 de septiembre
pasó otra cosa, y es que una señora que se llama Mercedes García, cuya madre se llama Piedad y que vive sola en la calle Riera Blanca, en la misma calle donde vive Margarita, esta señora Mercedes recibe una llamada, le llama una persona que se llama Sonia Navarro, la hija de Margarita, y le dice que está preocupada porque la madre de Mercedes, la señora Piedad, hace días que no la ven ni en la escalera ni en el bloque de pisos. Entonces Mercedes, intranquila, decide coger su coche e ir inmediatamente a casa de su madre por si acaso le ha pasado algo. Cuando llega se encuentra a su madre tirada en el suelo inconsciente, pero no está muerta, está inconsciente. Entonces se van corriendo al hospital, se recupera y cuando por otro tema van al banco, ven que mientras Piedad estaba ingresada en el hospital, alguien ha retirado dinero de su cuenta corriente. Van al banco y les confirman que son Margarita y su hija Sonia quienes han sacado dinero de la cuenta de Piedad, de la madre. Piedad y su hija Mercedes no lo dudaron ni un momento y fueron a denunciar a Margarita. Esta es la primera denuncia ya que hay. Después de todos estos hechos, es la primera denuncia que hay sobre ella. La primera en la que la policía empieza, vamos, se da cuenta de esto, porque hasta ahora es que no había nada referente a esta mujer, aparte del tema de las estafas con los electrodomésticos. Pero José Pérez, el jefe de homicidios de la Policía Nacional, que es la persona que llevó el caso, empezaron a indagar porque el señor Cerqueira, que es, recordemos, el señor portugués de la paella, denunció, se dio cuenta de que alguien había sacado dinero cuando él estaba ingresado en el hospital y denunció a su vez. Y ahí es cuando ya empezaron a hilar cabos, porque ya había dos denuncias por hechos similares. Personas que están en el hospital y que se saca dinero de sus cuentas, pero son denuncias por robo. De momento son denuncias por robo. Son con características similares, pero son denuncias por robo. Y después de comer con Margarita. Porque Piedad se encontró inconsciente después de tomarse un café con Margarita. Es decir, Piedad vivía sola y la acusación fue por el dinero del banco y más objetos de la casa. La policía comparó las dos denuncias y ya empezó a hablar con gente del barrio de Margarita, y aquí empezaron a encontrarse con la mala fama de Margarita y que todo el barrio le tenía miedo, algo de lo que ellos no eran conscientes. Entonces aquí la policía empieza a investigar y se dan cuenta de que no tenían ninguna denuncia aparte de estas dos. Empiezan a hablar con los vecinos y todos les dicen, bueno, la llamaban directamente la envenenadora, todo el barrio la tenía miedo, tenía muy mala fama, decían toda la gente que había matado a su marido y a su cuñado, pero estas muertes no estaban denunciadas. Entonces, bueno, ponen a Margarita bajo vigilancia. Es lo primero que deciden hacer. ¿Qué empiezan a ver? Pues que esta señora hace cambios bruscos de dirección, hace cosas raras cuando anda por la calle, como que mira para atrás. Entonces creen que es que les han pillado, o sea, que ya sabe que está siendo vigilada, pero luego se dan cuenta de que no, que es que esta mujer tiene como un delirio de persecución, o sea, que cree que todo el mundo la mira y que la sigue todo el mundo y que por eso se comporta así, pero no es que sepa en realidad que está siendo vigilada. Los comerciantes les comentan que es una estafadora, que les intenta vender productos de segunda mano que luego no les vende, que les deja cosas a deber y luego no les paga, que en muchos establecimientos ya no les dejan entrar. Y ahora vamos a encontrar una prueba que la puede relacionar directamente con la muerte de Rosalía. Recordemos que Rosalía Marcos es la señora aquella que parecía una indigente pero luego tenía mucho dinero en sus cuentas bancarias. Y es que Carmen Nuez, la suegra de Margarita, tiene una sobrina que vive con ella para ayudarla, y un día limpiando encuentran en casa de Carmen la cartilla bancaria de Rosalía Marcos. Entonces la lleva corriendo a la policía y los investigadores abren lógicamente una investigación referente a esto. José Pérez, que es el investigador de la Policía Nacional, y su equipo siguen hilando cabos, porque todo esto, imaginaros, es un batiburrillo de cosas. Tenemos lo del metro. Esta señora actuaba intentando ganarse la confianza de la gente, de los vecinos.
Además utilizaba a sus propios hijos para trabar amistad, como en el caso de los Cerqueira, con la familia de los amigos de sus hijos, y a través de ellos entrar en el domicilio y ver lo que tenían o no tenían, o intentar envenenarlos para luego, mientras estaban en el hospital, acceder a las cartillas bancarias, etcétera. Bueno, pues era su modus operandi. Los trabajadores de los bancos se fiaban de ella porque algunas veces esas personas habían ido acompañadas de Margarita al banco a sacar dinero, por lo tanto cuando Margarita iba sola ellos tampoco se extrañaban de ello y le daban el dinero tranquilamente. A veces se había presentado con autorizaciones firmadas por esas personas, pero ella era analfabeta, entonces ¿cómo podía haber falsificado esas firmas? Bueno, pues recordemos que también utilizaba a su hija realmente para ello. Algunos empleados ya habían detectado estas maniobras y no le daban el dinero. Pero realmente denuncias, nos encontramos estas dos últimas denuncias, no había más. Además de la cartilla bancaria de Rosalía Marcos, que había aparecido en la casa de Carmen Nuez. La policía ya había averiguado que Rosalía Marcos, perdón, murió en circunstancias muy similares tanto al marido como al cuñado de Margarita. Como veis, es un caso muy complejo de investigar para la policía, pues porque no había denuncias y porque, bueno, hay que ir hilando muchos puntos. Todo el mundo acusa a esta señora de envenenadora, todo el mundo, de hecho, la conocían como la envenenadora, pero no había pruebas de nada. Y además, bueno, pues tampoco en los análisis de las personas supuestamente afectadas había salido rastros de ningún envenenamiento. Entonces era muy difícil acusarla de nada. Mientras tanto, continúan los seguimientos a Margarita y deciden un día entrar en la farmacia a ver qué compra en la farmacia. Bueno, ¿y qué es lo que compraba Margarita? Pues compraba el Colme. El Colme es un medicamento que se utiliza para ayudar a las personas que tienen problemas de adicción al alcohol a dejar de beber. Se cree que las recetas las llevaba falsificadas porque su marido ya había muerto. Estas recetas las podía tener por su marido, que era alcohólico, pero su marido había ya fallecido y ella seguía comprando Colme, ¿no? Empiezan a investigar si este medicamento pudiera ocasionar la muerte y encuentran que aparentemente es un fármaco inofensivo que no pudiera provocar en principio la muerte. Consiguen una orden judicial, la policía está convencida de que detrás de Margarita no hay solo robos, sino que puede haber indicios de que haya podido cometer estos crímenes. Convencen al juez, consiguen una orden de registro y, bueno, encuentran cartillas, documentos de identidad de alguna de las víctimas, algunas joyas y documentos con firmas pertenecientes a las personas intoxicadas, pero no encuentran nada más que ninguna sustancia que pueda actuar como veneno. Lo único que tienen es el Colme, el medicamento contra el alcoholismo. Y como es de origen estadounidense, deciden contactar con el FBI. Y el FBI les dice algo que les llama mucho la atención. Y es que las sustancias que lleva este medicamento desaparecen del cuerpo y que a las 24 o 48 horas es indetectable. Por lo tanto, eso explicaría que las analíticas hechas en los hospitales no detecten el medicamento en el cuerpo y que además exhumar cadáveres o pedir autopsias no sirva para nada porque ya no estaría en el cuerpo. Y además el FBI informa de que sí puede ser mortal, no de manera directa, sino porque a personas que ya tienen previamente una alteración les agrave la enfermedad y les provoque un ataque al corazón o una cardiotoxicidad cuando un órgano ya no estaba bien. Por ejemplo, en el caso por el alcoholismo de su marido o de... Con todo esto, pues la policía y la fiscalía ya creen que tienen una base con lo que poder acusar a Margarita de un montón de robos y de 4 asesinatos por envenenamiento. Entonces, al final, la detienen. Y también arrestan a su hija Sonia, que tiene ya 16 años, porque es quien sabe leer y escribir y quien la ha podido ayudar en todo el tema de las falsificaciones. Estamos en el año 96 y la policía la acusa de ser una asesina en serie, de haber matado a 4 personas y se dice que están investigando si 2 más como mínimo pueden haber sido víctimas suyas. El 6 de noviembre de 1997 se inicia el juicio.
Algunas personas, justo después de la detención, algunas personas incluso se llegan a personar en el juzgado diciendo que después de estar con ella les había pasado lo mismo, que se habían sentido mal o se habían desmayado y que justo habían echado en falta objetos de valor en su casa. Algún periódico llega incluso a publicar que Margarita mató a su propia madre, algo que su hermana Josefa desmiente. Y bueno, el 6 de noviembre de 1997 comienza el juicio a Margarita Sánchez y su hija Sonia. La Fiscalía pide un total de 80 años de cárcel para Margarita, 56 por los 6 delitos de asesinato y 24 por la acumulación de pequeños delitos de robo y estafa. Los supuestos delitos de asesinato son uno consumado, cuya víctima es Rosalía Marcos, que es la mujer que parecía una indigente pero luego tenía un montón de dinero, y 4 en grado de tentativa, que serían el señor Cerqueira, que es el señor de la paella, la señora Piedad, que es la que su hija la encontró desmayada en el suelo, su marido Luis Navarro y su suegra Carmen Nuez, que al final murió años después, pero cuya muerte se certificó como natural, y el fiscal dijo que la había envenenado durante muchos meses, aunque no murió de manera directa por el veneno, pero sí pudo tener relación. Y luego en total Margarita robó 1.600.000 pesetas, el equivalente a 10.000 euros. No hubo pruebas para imputarle la muerte de Manuel Díaz, que fue el vecino del 7º piso, y en lo que respecta a José Aracil, que era su cuñado, solo le acusaron de robo y falsedad documental, porque su hermana dijo que lo había sacado el dinero con su consentimiento. Por lo tanto, aquí la hermana, digamos que la protegió. Y para la hija Sonia, el fiscal pidió 6 meses por estafa continuada, 3 años por asesinato en grado de tentativa y 1 año por robo. En total la petición fue de 4 años y 6 meses. Así pues, se pedían 80 años de cárcel para Margarita y 4,5 para su hija Sonia. Ellos se declararon inocentes de todo, las dos, y cuando le preguntaban ¿tenía motivos para desear la muerte de estas personas? Ellas decían que no, que las apreciaba a todas porque todas la querían a ella y ella las quería a todas. Era además decía cosas como muy surrealistas, como por ejemplo, ¿por qué tenía usted la documentación de las víctimas en su casa? Y decía, porque un día, cuando bajé a sacar la basura, me cayó encima una bolsa llena de papeles. ¿Y de dónde cayó?, preguntó la fiscal. Y decía, pues no sé, de arriba, de algún piso cayó. Una bolsa grande del Corte Inglés llena de papeles y allí estaba en la documentación. O sea, cosas un poco, pues eso, surrealistas. ¿Cómo es que tenía en su poder la documentación del señor Cerqueira? Y decía, pues que se la encontraron mi hijo y 2 nenes más en un contenedor de basura, porque los niños siempre miran la basura y allí estaba la documentación. Mi hijo vio la cartera y la cogió y dijo, me encontré una cartera, pues ya está. Pues bueno, cosas que se encuentran los niños, o sea, este tipo de cosas. Llegó a decir que no había estado nunca en casa del señor Cerqueira, luego se retractó y dijo que sí. Iba cambiando, según la iban desmontando sus declaraciones, pues iba cambiando lo que decía. Al final acabó reconociendo que había estado en todos los pisos de todas aquellas personas, y en los casos del marido, de la suegra, de Rosalía Marcos, de Antonio Cerqueira y de Piedad Hinojo, que sí que había utilizado el medicamento. Y en los robos y sustracciones de dinero, tanto la madre como la hija acabaron reconociendo todos los cargos. Y el 29 de enero de 1998, 2 meses y medio después de acabar el juicio, se dictó sentencia. Bueno, pues ¿cuánto les cayó por los asesinatos a Margarita Sánchez y a su hija? 0. Margarita Sánchez, conocida en los medios de toda España como la Viuda Negra, fue absuelta de todos los cargos de asesinato. Fue condenada a 34 años de cárcel por delitos diversos, como las lesiones que les había causado a las personas a las que había hecho tomar el medicamento, porque todas acabaron en el hospital, por robo con violencia, en los casos en los que robó por el uso del medicamento, se entiende la violencia, por estafa y falsedad en documento mercantil, pero por asesinato no la condenaron. ¿Por qué no la condenaron?
porque el tribunal no vio demostrada la relación directa entre el uso del medicamento y los problemas de salud que sufrieron todas estas personas y que acabaron resultando en muerte. Todas las víctimas mortales fallecieron semanas o incluso meses después de haber sido supuestamente envenenadas, por lo que no se consideraba probado que su muerte tuviera relación directa con el uso del medicamento. Y el tribunal tampoco entendió que Margarita actuase con intención de matar. Es decir, según los jueces, la acusada era consciente de que el medicamento causaba lesiones, o sea, veía que se desmayaban y que ella les podía robar tranquilamente, pero que después del hospital volvían a casa, es decir, no morían, por lo que ella no asociaba que el medicamento podía causarles la muerte. Esto es lo que se estableció en la sentencia, que según ella decía que no quería matar, que solo robar. Saber con seguridad si ella quería matar o no es muy complicado. El tribunal la creyó y por lo tanto no la condenaron por asesinato. La sentencia también como que le dio un poquito de tirón de orejas a la policía y a los medios de comunicación por haber creado un estado de opinión sobre Margarita, acusándola de los asesinatos, apodándola la viuda negra y señalándola como una asesina fría y calculadora que había diseñado los crímenes perfectos, pero la policía siempre se quedó con la mosca detrás de la oreja y la policía siempre pensó que esto, vamos, que ella era y lo había hecho de forma consciente, ¿no? De hecho, unos años más tarde en Melilla fue condenada Paqui Ballesteros, la envenenadora de Melilla, que mató a su marido y a una hija con el mismo método, con el método del colme, del cual tenéis también en un vídeo y un podcast, el primero que subí aquí al canal, a la sección True Crime sobre este tema, y los jueces sí vieron una relación directa entre el medicamento y las muertes, y también fue establecido, también fue a lo largo del tiempo, y sí la acusaron de asesinato, cosa que en el caso de Margarita no se dio, pero en el caso de Paqui, por ejemplo, sí que la acusaron de asesinato, y en el caso de Margarita no, y fue el mismo método, que fue el colme. Entonces, como veis, fue condenada a 34 años de cárcel, pero no por asesinato. Fue absuelta de asesinato a pesar de que fue la fiscalía y la policía están convencidos de que envenenó con colme y ella lo reconoció, o sea que les administró colme a todas estas personas que acabaron falleciendo. Si lo hizo con intención de matar o no, pues no lo sabremos, pero el tema es que esas personas acabaron falleciendo. Y bueno, pues este es el caso que os quería presentar hoy, el de la llamada Viuda Negra de Barcelona, o Viuda Negra del Hospitalet, también se la conoce así, Margarita Sánchez Gutiérrez. Y nada, espero que os haya parecido interesante y nada más, hasta el próximo día aquí en España Negra. Adiós.